tal, hermanos? Bienvenidos todos los que siguen Radio Fides de San José TV, también nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Cristianos Auténticos. Realmente estoy muy agradecida con Fides, en su director Jason Granados, por esta oportunidad de confianza de llevarles a todos ustedes un pedacito de cielo, que es lo que son los santos, porque los cristianos auténticos son los santos que ya pues han alcanzado ese cielo que nosotros soñamos, que nosotros esperamos, y sobre todo los que la iglesia ha canonizado, pues son esos ejemplos, ¿verdad?, que la iglesia ya nos pone para que nosotros podamos imitar sus virtudes heroicas en la fe, la esperanza y la caridad. Antes de decirles cuáles santos vamos a estar revisando en esta primera temporada, recordemos que todos estamos llamados a ser santos. Esa es nuestra primera vocación. Y el Papa Francisco no se ha cansado de decirnos y repetirnos que todos, en cualquier vocación, en cualquier lugar donde estemos, tenemos que luchar por esa santidad que nos va a permitir estar en la gloria de Dios en la vida eterna. Vamos a iniciar en esta temporada con dos santos preciosísimos. Uno que ha causado furor, sobre todo en las redes sociales, Carlo Acutis, que acaba de ser proclamado beato, y Gemma Galgani, que también se nos fue, la primera santa del siglo XX, que se nos fue al cielo con solo 25 años. Pero primero nos vamos a enfocar en Carlo Acutis, que ha sido todo un fenómeno, ¿verdad? Ahí me lo están poniendo, ¿verdad?, en la pantalla. Es un chiquillo precioso, se ha ganado el corazón del mundo, no solamente dentro de la iglesia, sino también ha traspasado, ¿verdad?, los bordes de la iglesia católica. Lo quiere la gente también en todas partes. He visto en redes sociales cuántos grupos de fans tiene este influencer de Dios, Carlo Acutis. Entonces vale la pena que empecemos este programa por estudiar este santo, este beato, ¿verdad?, que está en proceso de canonización, que también nos va a hablar de lo que es ser santo en la juventud. Él es un modelo para la juventud, en la santidad en la juventud. Primero podemos decir que Dios lo puede todo, y Carlo pues alcanzó esa cima de la santidad que a veces, ¿verdad?, nosotros en el proceso llegamos a veces hasta tarde en nuestra vida para poder alcanzar esa vida espiritual. Sin embargo, para Carlo, por gracia de Dios, fue natural que él alcanzara con apenas 15 años, que fue la edad en que se nos fue para el cielo. Es un testigo juvenil, y ojalá que este programa también lo vean muchos jóvenes para que se animen, ¿verdad?, a seguir este modelo de Carlo, que nos ha preparado la Iglesia Católica y que es preciosísimo. Yo no me canso de leer sobre la vida de Carlo, sobre todas sus virtudes, y me impresiona cómo un niño, porque él desde niño, ¿verdad?, sintió ese llamado de Dios a seguirlo muy de cerca, y tan jovencito, ¿verdad?, tenía esa claridad sobre los dogmas de nuestra fe, sobre la Iglesia Católica. Es impresionante. El cardenal obispo de Montevideo, Daniel Sturla, nos dice que Carlo no quería ir a Jerusalén, ¿verdad? Cuando todos los católicos generalmente queremos algún día ir a conocer Tierra Santa, pues nuestro amiguito Carlo no quería ir a Jerusalén porque él consideraba que Cristo estaba vivo en la Eucaristía, es decir, que solamente necesitaba ir a la Eucaristía, ir al sagrario para encontrarse a Cristo vivo ahí. Qué fe, hermanos, qué belleza. Que nosotros pudiéramos sentir a veces lo mismo, ¿verdad? Muchas veces nos falta, ¿verdad?, ese deseo de ir a la Eucaristía, y sin embargo con Carlo, cuando uno termina de revisar su vida, sus acciones, su pasión por la Eucaristía, lo que uno siente es ganas de ir a misa, ¿verdad? Eso es como lo primero, de ir a la Eucaristía a sentir eso que Carlo nos da a conocer.
Su amor por la Eucaristía hizo que lo apasionaran los milagros eucarísticos. Más adelante, en otros programas, vamos a ver cuáles eran esos milagros eucarísticos que apasionaron a Carlo, que hizo que él, que era tan hábil con el internet, también vamos a hablar un poco de eso, se dedicara a estudiar, a ir a esos lugares donde ocurrieron esos milagros eucarísticos, y nos ha dejado como herencia una presentación preciosa de los principales milagros eucarísticos que él mismo hizo y montó en la plataforma de internet. Digamos, empecemos por decir de Carlo que era un chico normal, ¿verdad? Aquí estamos ante un santo que definitivamente nos saca, ¿verdad?, de la normalidad nuestra, porque Carlo no es un santo que levitaba, ¿verdad?, o que tenía fenómenos extraordinarios, sino que es un chico normal, es decir, jugaba fútbol, le encantaban los videojuegos, las películas, tocaba saxofón, amaba los animales, la naturaleza, los amigos, era bromista, es decir, nosotros nos hubiéramos encontrado a Carlo, posiblemente hubiéramos sentido esa atracción que sentía toda la gente a su alrededor de hay algo especial en esta persona, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen que sucedía con Carlo. Los amigos, todas las personas que lo conocieron nos dicen que sentían una atracción, él era como un imán, algo tenía su personalidad, no podían decir qué es, pero nosotros sí sabemos que era Dios, que Carlo estaba irradiando a Dios en una vida que él decidió ir a contracorriente. Vamos a verlo también. Carlo amaba la iglesia y la defendía incluso sin desconocer que es una iglesia con errores y pecados. Él no desconocía eso, sin embargo la defendía. Y tanto es así que cuando Carlo se muere, se va al cielo de su leucemia, ofrece su enfermedad por la iglesia y por el Papa. Esto es como un vaso de agua fría, ¿verdad?, que nos cae encima a todos los que en algún momento hemos hablado algo de la iglesia, incluso para los jóvenes, ¿verdad?, que están tan bombardeados del mundo y de los valores del mundo, que llega de repente un beato como Carlo, y nos dice que dio su vida por la iglesia y por el Papa. Increíble, ¿verdad? Esa es como la primera cosa de choque que nos da con respecto a Carlo, que se entregó por la iglesia. ¿Cuánto está sufriendo el Papa Francisco en este momento? Que todos se lo critican, lo que dice, lo que no dice, ¿verdad? Y sin embargo, un niño de 15 años se antepone a los teólogos más grandes y a toda la gente que creemos que sabemos mucho y ofrece su vida justamente por el Papa y por la iglesia. Creo que tenemos que leer estos signos de los tiempos que el Señor nos está mandando con un beato, con un muchachito santo de este calibre. A Carlo lo inspiraron mucho los niños de Fátima a buscar la santidad, ¿verdad? Es común que los santos se encuentren unos a otros, no solo en vida, como ha pasado en la historia de muchos santos, sino también santos que ya están, ¿verdad?, allá en el cielo con el Señor y mantienen esa comunicación con nosotros. Es muy común, así que vamos a ver cómo Carlo Acutis también mantuvo esa comunicación espiritual, ¿verdad?, no solo con los niños de Fátima que le inspiraron ese deseo de santidad y de radicalidad, sino también con esta santa que les dije al principio, que es Gemma Galgani, que vamos a hablar de ella también próximamente en otros programas, y está también con el San Francisco de Asís, el Padre Pío y muchos otros santos que tuvieron influencia sobre Carlo Acutis. San Francisco de Asís era un santo que Carlo admiraba a un nivel que llegó a decir vale la pena vivir según el Evangelio. Esa fue la conclusión de Carlo con respecto a San Francisco de Asís. Y tanto era su amor por Asís
por San Francisco y todo lo que rodea la espiritualidad franciscana, que él quiso que su cuerpo, que sus restos, una vez que falleciera, estuvieran en Asís. Y así lo hicieron sus familiares, lo enterraron en Asís, y por eso es que hoy sus reliquias, pues sus restos se veneran en Asís. Y de hecho su beatificación sucedió en Asís. Una maravilla, ¿verdad? Seguramente San Francisco de Asís debe estar contentísimo de haber apoyado para que nuestro mundo, nuestra iglesia tenga un muchacho tan vital, tan lleno de alegría y tan lindo como Carlo, inspirando a nuestros jóvenes que están tan bombardeados por tantas cosas terribles, ¿verdad? Por no solo los vicios, sino la corrupción, esas ideologías extrañas, ¿verdad? Que los apartan de Dios. Entonces tenemos aquí un nuevo guerrero en el cielo que nos viene a ayudar a rescatar a toda nuestra juventud. El 5 de julio del 2018, el Papa proclamó a Carlo como venerable. Vivió heroicamente las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. El 14 de noviembre del 2019, el postulador de su causa, Nicola Gori, informó del dictamen positivo que dieron los peritos médicos del Vaticano a un milagro atribuido a su intercesión. Y esto dio paso para que el 21 de febrero de este año el Papa autorizara la promulgación de un decreto que reconoce el milagro por la intercesión de Carlos. Se trata de un niño brasileño con páncreas anular que fue sanado, y esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Los santos no hacen milagros, los milagros los hace Dios a través de los santos. Porque muchas veces he escuchado o he leído que dice, es que el santo me hizo el milagro. No, el santo intercedió para que Dios nos hiciera el milagro. Así que el 13 de junio del 2020, es decir, hace nada, Monseñor Domenico Sorrentino, obispo de Asís, comunicó la beatificación de Carlo el 10 de octubre del 2020 en la Basílica de San Francisco de Asís, ese lugar que tanto amó. De lo último que yo quiero hablar de Carlo es del tema que ha rodeado el misterio de si que su cuerpo está incorrupto o no, porque lo importante en Carlo primero es estudiar sus virtudes, esas virtudes heroicas que lo llevaron a la beatificación. El tema del cuerpo, como algunos otros santos que están incorruptos, vamos a dejarlo para después. Por ejemplo, hablando de las virtudes, desde la primera comunión que Carlo hizo a los 7 años, convirtió la Eucaristía en el centro de su vida. ¡Qué belleza! Ojalá y todos nosotros lo hubiéramos hecho, o todos los niños que hacen la primera comunión tuvieran ese ideal. Y también fue el inicio de su amistad con Jesús. Para Carlo, Jesús era su amigo, ¿verdad? Y así lo trataba y así él lo buscaba. Él decía que estaba presente tan real como cuando Jesús en la Eucaristía, como cuando él caminaba en este mundo con sus apóstoles. Así era la fe de Carlo, una fe fresca, fuerte, y nadie lo podía convencer de otra cosa. Algo interesante, y es que en la mayoría de los casos sucede que los padres transmiten la fe a sus hijos, ¿no? En el caso de Carlo tenemos lo contrario. Carlo acercó a sus papás a la fe. ¿Cómo es esto posible? Misterio de Dios, obra de Dios. Sus planes nunca son los nuestros y siempre nos va a llenar de sorpresas. La misma mamá de quien quiero hablar más adelante, Antonia Cutis, ella nos cuenta cómo ella era fría con la fe, es decir, era bautizada, pero no era una persona que acudiera a los sacramentos o fuera a la Eucaristía, y sin embargo ella dice que fue su hijo pequeñito, Carlo, quien la acercó a la fe, porque le hacía tantas preguntas sobre la fe que ella tuvo que estudiar teología para poder ayudar a su hijo a entender qué era todo lo que estaba sucediendo. Entonces, gracias a Carlo, su familia se acercó a la fe. Es un regalo de Dios, definitivamente. Como les digo, no es lo común. Lo común es que los papás nos lleven a la fe, nos acerquen a los sacramentos, pero en el caso de Carlo fue totalmente al revés. Y Carlo siempre era insistente en que lo llevaran a la Eucaristía, en que lo dejaran rezar el rosario por su cuenta. Era una gracia de Dios total y completa. Supo poner siempre la Eucaristía en primer lugar
era un niño de misa diaria desde que hizo la primera comunión. Ustedes pueden creer eso. Cuando a veces hay que jalar a los chiquillos a la fuerza, ¿verdad? Para que vayan a misa el domingo. Y muchos padres de familia me cuentan, ¿verdad? Que ya después de cierta edad incluso ya no quieren ir, ¿verdad? Entonces, vamos a misa. Ay, no, qué pereza, yo voy después y después no van, ¿verdad? Y sin embargo, Carlos nos enseña que él fue de misa diaria desde que hizo la primera comunión. Y no solo eso, era también de adoración eucarística y de rosario diario. Esto lo aprendió con los niños de Fátima. Carlos, además, era sociable y gentil con todo el mundo. Esa atracción que les digo yo, que era como un imán para todas las personas. Su belleza interior, ¿de dónde brotaba? Pues de la Eucaristía. Por eso les digo que cuando uno entra en la vida de este muchacho, uno se da cuenta del poder de la Eucaristía. Es una espiritualidad eucarística lindísima, y yo quiero invitar a todas las personas que nos oyen, que nos ven, a que puedan también acercar a sus hijos jóvenes a Carlo Acutis. Ya hay libritos que pueden leer los jóvenes, pueden incluso buscar la información en internet. Él tiene su propio sitio de internet, y verán como los jóvenes no quedan indiferentes ante este ejemplo de Carlo. Carlo supo ir contracorriente, y esto es muy importante porque fue muy, muy valiente. Siendo un jovencito, nunca fue esclavo de la moda. Eso sí que es raro, ¿no? Porque los jóvenes casi siempre quieren tener todo lo último, ¿verdad? Porque necesito ser aceptado socialmente. Y sin embargo, a Carlos eso no le importaba. Así que él nunca estaba a la moda, ¿verdad? Y sí nos cuentan que en su tiempo de escuela y colegio, al principio se burlaron de él porque iba a misa todos los días, porque no es normal, ¿verdad? Sin embargo, todos los compañeros se daban cuenta de que Carlos iba a misa todos los días, y esto empezó a generar pues alrededor de él como cierta burla. Sin embargo, Carlos supo callar, no defenderse, no hacer problemas por eso, y poco a poco se fue ganando la estima y el respeto de todos sus compañeros, hasta el punto que cuando Carlos se nos va para el cielo, pues ha soltado lágrimas, ha soltado sentimientos, ¿verdad? De que se le extraña montones en todos sus amigos y en todos sus compañeros. Hey, eso es Dios. Eso es la fuerza de la Eucaristía. Todo esto lindo y bueno que brota de Carlos, él lo obtuvo en esas horas en que estaba en adoración en el sagrario, en ese ir a misa siempre. Yo sé que ahora con la pandemia nos cuesta un poquito, pero cuando ya podamos ir libremente, y creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado a valorar la Eucaristía, porque antes era muy fácil, la teníamos todos los días, y yo a veces decía, todos los días, y a veces éramos 7 personas, 10 personas, ¿verdad? En la misa diaria, cuando debería de estar siempre llena, ¿verdad? Creo que esto nos ha enseñado a valorar más la Eucaristía. Cuando le llegó la enfermedad, Carlos la aceptó con inmensa paz, como un manso corderito. Le preguntaban en el hospital, esto es un ejemplo, una enfermera que le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Y Carlos respondía, bien como siempre. Nunca se quejó. Y no quería tampoco que su mamá se preocupara y se asustara. Siempre dijo que bien. Y nos da una enfermera el testimonio de que en un día que le preguntó y él le contestó esto mismo, que bien como siempre, media hora después ya estaba en coma. O sea, él sí tenía dolor, él sí estaba en sufrimiento, pero como él mismo lo dijo, lo estaba ofreciendo por la iglesia y por el Papa. Y amigos, solo el Espíritu Santo nos puede dar esta fuerza para aceptar una enfermedad o una situación tan difícil como lo hizo nuestro pequeño Carlos. Carlos decía, estar unido a Jesús es mi programa de vida. Entonces hoy, en este primer programita que estamos realizando como lanzamiento de Cristianos Auténticos, quiero invitarlos a eso. Estemos unidos a Jesús como nuestro programa de vida. Creo que este muchacho nos está enseñando muchísimo,
Y estas son las primeras lecciones: Eucaristía diaria, rezo del rosario diario y estar unidos a Jesús como programa de vida. Y especialmente en estos tiempos difíciles que estamos, confianza en Él. Carlo nació en Londres, pero era de familia italiana. Una familia que estaba en Londres por trabajo y luego se regresan a Italia. Una fe sencilla, coherente y alegre fue la de Carlo. Era tan normal, tan bromista, tan amante de la tecnología, que posiblemente dicen que puede llegar a ser el patrono de Internet, quizás, ¿verdad? Pero lo que sí es que cuando yo tengo problemas con mis computadoras y todos mis equipos, yo le digo: Carlito, ayúdame, y me ayuda. Es en esas pequeñas cosas, ¿verdad?, que uno siente cercanos a los santos. Pero es para decirles que Carlo era muy normal, un chico de su tiempo, amante de la tecnología. Y aquí, recordando al Papa Francisco en Fratelli Tutti, que nos habla del problema de la comunicación cuando la usamos mal, ¿verdad?, que puede ser un problema, las redes sociales, la tecnología. Carlo nos da ejemplo de que si se usan bien, incluso son un arma poderosa, un instrumento poderoso para evangelizar, como lo hace Radio Fides y San José TV, ¿verdad? Que son contenidos espirituales de altura que nos ayudan a ser mejores personas. Voy a ir terminando porque el programa se nos va rápido. El párroco de Carlo, imagínense ustedes y los sacerdotes que me pueden ver o escuchar, lo que es tener en su parroquia un chiquillo como este. ¡Qué belleza! Este párroco, Gianfranco Poma, de Santa María Segreta, en Milán, dijo: guardo dentro de mí un vivo retrato de Carlo. Su mirada, en primer lugar, tan franca y accesible. Una mirada que era una sonrisa a la vida. La mirada de un muchacho que no tiene nada que esconder y un gran deseo de comunicar. Ojo a esto, un muchacho que no tiene nada que esconder, porque Carlo era auténtico, pleno, feliz. Él quería darse por completo a la gente, no tenía doble programa de vida, era él, se entregaba a él solo. Nos dice Monseñor, tenía el don de ser muy concreto, convincente, proyectado al futuro, discreto. Me pregunto, ¿qué don nos ha hecho y continúa haciendo Dios a través de Carlo? Carlo ha sido una gracia evidente. Agradecido con todos sin ser sumiso, amable siempre, aún en la firmeza de sus convicciones. Es decir, no por ser un muchacho amable y dulce se dejaba convencer por las cosas del mundo. Al contrario, él era el que arrastraba el mundo hacia las cosas de Dios. Dice Monseñor, no había pose en él. Es decir, no había falsedad, él no quería engañar a nadie, simplemente era él mismo, auténtico. Siempre atento de no juzgar a nadie, y esto es muy importante. Lejos de querer exhibirse, no era su intención, él simplemente era libre. Y decía, me gusta hablar con Jesús lo que vivo y lo que siento. Recordemos que estábamos hablando de que Carlo consideraba a Jesús su amigo y como tal, él le contaba todas sus cosas, lo que sentía, lo que le preocupaba y a dónde lo hablaba, pues ahí en el sagrario, en su adoración eucarística, ¿verdad? En su oración personal. Siempre terminaba diciendo, si Dios quiere. Yo creo que nosotros tenemos que adoptar esta frasecita, porque nosotros somos de hacer muchos planes nuestros. Bueno, hacemos fiesta el fin de semana, hacemos reunión, ¿y será que podremos estar? ¿Será que Dios lo quiere, que Dios lo va a permitir? Es mejor decir siempre, si Dios quiere. Es algo también que Carlito Acutis nos enseña. Carlo experimentaba esa unión con Cristo de forma natural. La santidad era para él una forma de vivir. ¿Qué tal si nosotros también lo implementamos para nosotros mismos y hacemos de la santidad nuestro plan de vida, nuestra forma de vivir? Que es muy difícil, que yo no puedo, que tengo un carácter difícil. No, la santidad es para todos. La perfección en esta vida no la alcanzaremos,
Carlo tampoco era perfecto, tuvo que luchar mucho contra sus propias cosas, como veremos más adelante, modificar cosas, ¿verdad? Incluso la comida, porque le gustaba mucho. Entonces él empezó a darse cuenta de que estaba siendo un problema la comida, así que él mismo se impuso, ¿verdad? Tener un poco más de balance con sus alimentos y lo logró. Entonces nosotros poco a poco y con la ayuda de Dios podremos ir haciendo también este camino. Bueno, para terminar, y quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo en redes sociales. Bendiciones, qué dicha que les está gustando el programa, muy buenos comentarios, qué maravilloso muchacho, modelos de santidad. Por favor, compártanlo, ¿verdad? Es para todos, para todo el pueblo de Dios, pero principalmente para nuestros jóvenes. Entonces quisiera terminar este espacio de hoy con la oración que se le dedica a Carlo Acutis para pedir su canonización. Igual, como él está en proceso, si se espera otro milagro, imagínense qué lindo que ocurriera en Costa Rica, como fue el de San Juan Pablo II, que ojalá lo digan, ¿verdad? Lo escriban para que puedan, quizás, y al rato Carlo nos favorezca a nosotros aquí también y haga mucho bien, sobre todo en la conversión de todas nuestras familias y especialmente ayudando y protegiendo a nuestros pequeños y a nuestra juventud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlo modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú hiciste que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía autopista hacia el cielo. Tú le diste a María como madre muy amada e hiciste que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su oración por todos, mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a mí concédeme, por su intercesión, la gracia que necesito y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de tu Santa Iglesia, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros, para gloria de tu nombre. Amén. Espíritu Santo, amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos hoy en este lanzamiento de este primer programa de Cristianos Auténticos. Los esperamos de hoy en 8 a la misma hora y muchas gracias, que Carlo Acutis siempre interceda por todas nuestras intenciones. Muchísimas gracias.